Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Somos Radio AM530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Modo de título les cuento que en Santa Fe habíamos hablado de la reforma previsional en Santa Fe que generaba resistencia entre trabajadores y trabajadoras. Parece que se aprobó y hay un gran disturbio entre los manifestantes en los alrededores de la legislatura. Después que nos quedamos con ese tema, pero les había adelantado también que hoy íbamos a hablar del mundo pyme, de lo que pasa hoy con las pymes y cómo están resistiendo a toda esta crisis económica. Vamos a saludar para hablar de este tema a Leo Bilansky, que es presidente de la ENAC, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. ¿Cómo estás, Leo? Gracias por recibirnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando? Si pudiéramos resumir con las pymes, ¿cuántas cerraron? Y en los primeros 6 meses de gestión del presidente Milei, 10.000 empresas pymes cerraron. 10.000 empresas en 6 meses, es un número enorme. Sí, pasamos de 537.000 a 527.000. Sí, y lo más grave, no, por supuesto que para nosotros que cierren una pyme es grave, pero lo más grave son los 12 personas por empresa que quedan en la calle, que son 120.000 más o menos trabajadores y trabajadoras. Dato que acaba de confirmar ahora en septiembre, ¿no? 3 meses después, el Ministerio y la Secretaría de Trabajo. Leo, y si yo te digo, comparalo con qué, ¿cuándo pasó esto? ¿Pasó en la pandemia? ¿Pasó y en el los 2000? Dos últimos antecedentes son en la pandemia, que cerraron 22.000 empresas en un año, o sea, en el doble de tiempo, y el último año y pico de Mauricio Macri, que entró en recesión y perdió 25.000 empresas pymes. Qué números, claro. Así que, y a Macri se le provocó una recesión no deseada. La pandemia fue un evento, digamos, magnitud global tampoco deseado, y en la gestión de Milei se cierran por la recesión que está induciendo a propósito o deliberadamente Luis Caputo para tratar de administrar o controlar la macroeconomía, pero yo no cambio 4% de inflación por 10.000 empresas pymes, claro, y 140.000 puestos de trabajo. Sí, 4,2 y vamos a ver hasta lamentablemente. Está estancado hace 4 meses en ese piso, claro, que es el que este modelo más o menos da como resultado, que puede ser incluso aceptable, pero el costo de bajar la inflación no es la administración eficiente del Estado y de la economía, es la destrucción de pymes y de puestos de trabajo. Claro. Entonces, ¿cuál es la gracia de ir por este camino? Están muertos, no están vendiendo nada, eso es lo que está pasando hoy. Caímos en una recesión en L que se sostiene, estamos ahora, digamos, en la pata de abajo de la L y se va a extender hasta fin de año, y lo que nosotros planteamos es que si en 6 meses cerraron 10.000 empresas, ¿por qué no van a cerrar en los próximos 6 meses otras 10.000 empresas más si la economía sigue mal? Entonces planteamos en el Congreso de la Nación, y ya se presentó en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley de emergencia PYME para tratar de por lo menos salvar estas 10.000 unidades productivas que Caputo las está timbiando ahí entre la bolsa, entre el FMI y no sabemos qué más. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Te pregunto, ¿qué decisión toma una persona que está al frente de una pyme en un contexto como este? Y si al mismo tiempo quiere continuar produciendo, no ajustar, no despedir, ¿cómo es esa situación al verte en esta diatriba de tener que ajustarte los pantalones y no querer despedir? ¿Qué es lo que suele suceder en el mundo pyme? Mira, para que tengas una idea, te cuento un poco lo que pasó de diciembre para acá. Con el freno de la obra pública, fue una decisión muy deliberada contra el sector de la construcción. Ahí cerraron un montón de empresas pymes de la construcción y dejaron un montón de trabajadores en la calle. Lo que pasa es que el sistema que tiene la UOCRA de flexibilización laboral no lo ven como un despido, porque teóricamente les pagan como una especie de indemnización que no es tal. Después vino la devaluación que provocó en el sector industrial que pongan el freno de mano y caiga la capacidad de utilizar del 61 al 48%. ¿Qué hicieron las industrias? No cerraron, pero el 34% de las industrias despidió trabajadores. Entonces ahí sí empezó la ola de despidos. Y ya entrado el primer trimestre, al sector que empezó a castigar porque se cayeron las ventas, obviamente, es al sector del comercio. Un comercio
que más o menos está 6 meses el empresario financiando porque no llegás a cubrir los gastos, dice cierro y espero la ola que venga nueva con una economía más sana, porque un comercio lo abrís más o menos en 3 meses. Claro. Pero una industria que te cierra tardás 2 años en abrirla. Claro. Entonces, ahí está el problema. Si seguimos con esta recesión, ya van a ser 3 trimestres, que la industria está en recesión. Entonces ahí sí ya empieza a haber cierre de estructuras productivas. Y aparte la política de Milei se lo dijo a la UIA en la cara. Ustedes le robaron al campo, ustedes hacen productos de mala calidad. Cuando abramos la economía van a sobrevivir algunos. Es terrible eso. Estamos hablando con Leo Biliansky, para quienes recién encienden la radio, el titular de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Le hablaste de unos 10.000 cierres de pymes en los primeros 6 meses y unos 120.000 despidos. La ley Bases introduce algunas modificaciones con respecto a la situación y a las relaciones laborales, y la promesa de este gobierno es que flexibilizando esas relaciones va a haber más trabajo. ¿Cómo la ven ustedes? Eso no tiene ningún argumento consistente, y nosotros creemos que hoy, como está la economía, la ley base va a servir para descargar esta recesión que estamos hablando en el sector empresarial, pyme, descargarla en los laburantes. Lamentablemente se están flexibilizando todas las condiciones para que nosotros podamos despedir sin culpa ni costo, ¿no? Que es un poco lo que está gestionando Funes de Rioja y los empleados de la UIA en el Ministerio de Economía, porque están trabajando prácticamente adentro todos los días, para que sean los laburantes y los argentinos los que paguen el flagelo de esta recesión, que no tiene un horizonte claro a mediano plazo. Uno de los problemas que tiene Caputo es que no plantea un programa económico a mediano plazo. Habla de cosas, de variables, unificar el tipo de cambio, pero después no habla, hasta bajar la inflación habla, pero después no dice si vamos a crear más puestos de trabajo, si vamos a generar riqueza para los argentinos. Entonces está todo como muy en un plano de la incertidumbre. Entonces la ley base va a servir un poco para garantizar esa situación y que no se arme una rebelión en el mundo empresarial, porque el que pierde plata también se empieza a enojar. Terrible eso, ¿no? Porque te están liberándonos el camino para que despedir sin costo, punto, ya está. Pero básicamente es así. De eso se Nosotros trata. Lo advertimos en enero y fuimos 2 veces a diputados a pedirle que no me voten la ley bases, porque ¿sabes cuál es el problema que a veces el empresario no entiende? Que el trabajador que queda en la calle es nuestro cliente. Claro, tan simple como eso. Sin plata en el bolsillo no consume, y si no consume nosotros no vendemos. Entonces yo no veo cuál es el negocio de echar gente a la calle para nosotros perder ventas. Hay mucha fantasía en el mundo empresarial de cómo se constituye el mercado, y el 70% del mercado argentino es interno. Son los laburantes gastándola toda. Leo, entonces, ¿qué queremos? ¿Castigar a nuestra propia sociedad? Es una burrada que, bueno, a veces está instalada, y hay actores muy poderosos que la hacen real, como está pasando ahora. Al mismo tiempo uno se pregunta si hay margen para pensar un empresariado nacional, ¿no? Porque después escuchar las declaraciones de tipos como Teddy Karagosian, muy vinculado a la industria textil, que vos dirías tendría que ser un tipo que banque políticas proteccionistas para que no te llenen de tejido de Bangladesh, y el tipo se alinea con el gobierno. Digo, son pocas las excepciones históricas. José Bargelbard, un poco lo que vienen laburando ustedes, pero ¿qué pasa con el sector empresarial? ¿Prenden estas discusiones que están dando ustedes, o finalmente prefieren reducir sus empresas pero que no gobierne el peronismo? Prefieren reducir sus empresas y que no es que no gobierne el peronismo, que no se genere una situación de movilidad social ascendente. Claro. Se resisten. Estamos hablando de los empresarios argentinos, ¿no? Que es una parte del empresariado, porque después nosotros, de las 500 empresas más grandes, 302 empresas son extranjeras. Entonces es lógico que ellos no quieran que a nuestra sociedad le vaya bien. Están trabajando para su sociedad, no para nuestra sociedad. Entonces hay una parte muy importante del capitalismo argentino, llamémoslo, que trabaja para sus respectivas casas matrices. La otra parte se dirime en si le voy a disputar mercado a una empresa extranjera o le busco pisar la cabeza al más débil, que es al trabajador. Y por supuesto que pisarle la cabeza al trabajador es una tarea más de holgazán, más fácil. Se inclinan por esa situación. Y lamentablemente hay una porción muy minoritaria, que es la nuestra, de los empresarios nacionales, que entienden que nos tiene que ir bien, por supuesto, ganar plata,
pero en una sociedad que también le va bien. Nosotros queremos que el trabajador tenga un poder adquisitivo alto, no que sea un pobre que venga a nuestras empresas a buscar comida o plata para sobrevivir. Y hay un problema ahí también con la política, que no comprende nuestro rol, porque incluso el peronismo no abrazó al empresariado nacional. Entonces ahí hay un problema que tenemos que repensar de cara al futuro, ¿no? Muy claro, Leo. Gracias por recibirnos. A ustedes por darle voz a las empresas nacionales pymes. Hasta luego. Estamos escuchando a Leo Bilansky. Terrible los números, ¿no? 10.000 pymes que cierran en 6 meses. Y es el 70% del laburo que se genera en Argentina, el empleo pyme, ¿no? Porque después estamos viendo espejitos de colores, pero los que generan laburo, las empresas que generan laburo,